Hola, mi Thanos, mi pequeño amigo. Hoy te voy a contar una historia muy interesante. Es una historia de animales que hablan. Se llama Rebelión en la Granja. ¿Estás listo para escuchar? Antes de empezar, quiero que sepas que la historia que te iré contando, te la iré contando de manera de poesías y reflexiones, para que sea mucho más divertido para ti, mucho más didáctico que solo contarte esta historia. A ver, Tanitos, ¿tú sabes qué es una rebelión? Si no es así, creé para ti una poesía denominada Voz. Dice así: ya basta, no más. La rabia explota, la voz se alza. Cambio queremos, justicia y paz. Pero ojo, el poder puede engañar. Te lo explicaré de otras maneras. Es como cuando los perritos, tus amigos, se cansan de que no les den suficientes premios, galletas, y deciden ladrar y aullar hasta que les hagan caso. En los cuentos y en la vida general en sí, a veces los que están abajo se cansan de que los traten mal y se levantan contra los que mandan. Sucede que en la historia del mundo han habido muchas rebeliones, algunas muy famosas, ya hablaremos de una muy especial. Es como te imaginarías a un grupo de ratoncitos tremendamente pequeños organizando una rebelión para conseguir más queso, es algo así, pero mucho más grande. En este libro vamos a ver una muy especial. Voy a contarte de una rebelión que es muy famosa en Colombia, donde vivimos, que ha impactado mucho la historia colombiana y que ha resonado por mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando tú y yo solíamos ver películas de historia en donde te contaba y veías que habían personas muy malas que traían a diferentes personas de diferentes lugares en barcos y las obligaban a trabajar como esclavos para ellos, para un fin? Pues algo así, la rebelión de los cimarrones. Sucede que había gente muy mala que traía personas de África en barcos y les obligaban a trabajar para ellos como esclavos. Esos esclavos eran tratados de la manera más horrible que te puedas imaginar, como si fueran objetos, como si no tuvieran valor, como si no fueran iguales a ellos. Les quitaban la libertad, los castigaban, los hacían trabajar sin descanso y les quitaban a sus familias. Era una injusticia enorme. Pero muchos de estos esclavos no se quedaban de brazos cruzados. Muchos eran valientes y decidían escapar de donde los tenían encerrados. Se iban corriendo a cualquier lugar en donde estuvieran lejos de esos amos que no pudieran encontrarlos. A esos esclavos que escapaban, que decidían ser valientes y escapar, y que además de eso formaban comunidades libres, se les denominaba cimarrones. Eran como héroes mitanos, porque luchaban por su libertad. En esos lugares escondidos, los cimarrones construían sus propias casas. Ellos seguían a pesar de las circunstancias. Cultivaban sus alimentos, tenían sus reglas, vivían en comunidad, eran por fin libres. A veces, de hecho, muchos de ellos organizaban ataques para recuperar a los suyos. Por eso, mitanos, la historia de los cimarrones es una historia de valentía, de resistencia, de ese amor por la libertad. Nos enseña que nadie tiene derecho a quitar la libertad a nadie, ni a un humano, ni a un perrito, ni a nadie. ¿Entendiste eso, mitanos? El referente histórico principal de este autor fue los totalitarismos del siglo XX, especialmente uno que era el estalinismo en la Unión Soviética. Su obra es como una crítica alegórica a la degeneración de las revoluciones sociales, en la opresión de las dictaduras opresivas. En gobiernos que no dejaban a la gente ser libre, que los controlaban absolutamente, como si a ti te quitaran todos los juguetes favoritos y te obligaran a jugar solo de una manera en especial. Este autor vio eso y escribió este libro para que la gente de alguna manera se diera cuenta del peligro de esos gobiernos. Ahora, Thanos, voy a ponerte en una situación. Imagínate que hay un perrito abuelito de la cuadra que les cuenta a todos sus vecinos, a todos los perritos, un sueño, que tuvo un sueño de un mundo que no van a haber correas ni baños, en donde los perritos van a mandar y donde van a ser absolutamente felices. ¿Tú qué harías? ¿Le creerías? Yo creo que esos animales de la granja también le van a creer al viejo mayor, que vendría siendo el cerdo abuelito, porque
Siento que deben estar cansados de que tal vez el granjero los trate mal de alguna manera, los haga, no sé, producir mucho, trabajar mucho, o que tal vez les dé poca comida. Entonces seguramente sí les vaya a creer, y que ese sueño del viejo mayor que tuvo les dará de cierta manera una esperanza de una vida mejor, como si a ti te prometieran un montón de premios y caricias prácticamente. ¿Te gustaría, no? Una pregunta, Tanitos, ¿tú sabes qué es un mandamiento? Creé para ti un segundo poema. Ya serían 2 poemas que te he creado para explicarte esta historia mucho mejor. Dice así: un mandamiento son palabras fijas, leyes para andar, lo que se hace o no, para bienestar. Guían el camino, marcan el deber para que todos podamos crecer. Se supone que eso es un mandamiento. Sin embargo, los animales de la granja, para que la granja funcionara bien, los animales empiezan a crear unas reglas muy importantes, como por ejemplo, todos los animales son iguales o ningún animal dormirá en cama. Es como las reglas de la casa, ¿no? Lo que siempre te decimos. Pero, con el tiempo, algunos animales, los cerditos en especial, empiezan a empiezan a cambiar las reglas poco a poco a su favor. ¿Por qué crees que hacen eso? ¿Te parece justo? ¿Cierto que no? Es como si en el juego, como si cambiáramos las reglas del juego cuando tú ya estás ganando. Eso no se vale, es completamente injusto. ¿No crees? Bueno, Tanitos, ahora voy a comentarte las 3 causas y 3 consecuencias más importantes que me parecieron en cuanto a la transformación de los mandamientos que te había comentado. El primero, en cuanto a causas, es el deseo del poder y el control por parte de los cerdos. La principal causa de esto fue la ambición de los cerdos, especialmente de uno de los cerditos que se llama Napoleón. Este tenía la ambición de acumular el poder, de privilegios, y a medida que los cerdos aumentaban o lograban o consolidaban su liderazgo, buscaban justificar sus acciones y mantener su posición dominante de alguna manera. Luego está la manipulación. Sucede que los cerditos, a través de Squaller, manipulaban el lenguaje y la información para cambiar el significado de los mandamientos, pero sin que los otros animales se dieran cuenta. Es como si a ti te engañaran. Es completamente egoísta y falso. Luego, la otra causa es la expulsión o eliminación de Snowball. Sucede que después de la eliminación de Snowball de la granja, hizo que lo creyeran como un traidor, que lo demonizaran como un traidor y dejara el camino libre para que el otro cerdito, que era el Napoleón que te había comentado, los cerdos lograran ejercer el control absoluto. Esta eliminación permitió la manipulación de las reglas sin una resistencia completa prácticamente. Y luego están las consecuencias de esta transformación de los mandamientos, que también son 3. La primera es el establecimiento, digamos, de una nueva forma de opresión. Sucede que antes, si consideraban que era una tiranía humana, esta fue reemplazada ahora por otra tiranía, pero por parte de los cerdos ya. Entonces, esta es mucho más cruel o igual o más cruel de la tiranía de los humanos y más egoísta que sus antiguos amos. Entonces, la otra también es digamos, la distorsión de la verdad y en general de la historia. Entonces, la manipulación de estos mandamientos implicó una distorsión, ¿sí?, de lo que fue verdad, de lo que fue la historia, impidiendo a los animales comprender lo que realmente estaba sucediendo y es priva de su capacidad de resistencia de cierta manera. Y finalmente, la desilusión y la desesperanza. Luego de que se logró, digamos, se hizo que la rebelión haya fracasado, los cerdos traicionaron sus ideales, suma que los otros animales se embarquen a una desilusión y a la desesperanza total. Ahora, Tanitos, ¿te acuerdas que te conté que los animales de la granja estaban muy enojados, muy tristes con el granjero? Sucede que tenían una canción secreta que cantaban para darse ánimos. Era como su canción de superhéroes, ¿sabes? De que les daba completamente los ánimos. La canción se llamaba Bestias de Inglaterra. Esta canción hablaba de un día en que los animales serían completamente libres, felices, sin tener que trabajar nunca más para los humanos. En la canción, los humanos eran similares a un villano.
los que los hacían sufrir, por eso querían acabar con ellos, prácticamente como si quisieran derrotar a un monstruo. Pero aquí viene lo interesante, tanitos. Algunas cosas de la canción se hicieron realidad. Por ejemplo, los animales sí lograron echar al granjero de la granja, como si hubieran ganado una batalla, pero otras cosas no salieron como esperaban. Pensaban que todo sería perfecto sin los humanos, pero luego los cerditos empezaron a mandar y a veces eran peores que incluso los humanos. Es como si hubieran ganado un hueso, como si hubieras ganado el hueso, pero luego te lo quitaron. La canción era un sueño bonito, pero la realidad fue un poco diferente. Por eso creé para ti el tercer poema, que se llama Falso Despertar. Dice así: un canto al cielo, un sueño audaz, libertad en tierra, fuerza y paz. Pero al abrir los ojos, ¿qué es verdad? Este poema te resume completamente lo que te acabo de decir, pero en otras palabras. ¿Lo entiendes mejor, Tanitos? Tanitos, ¿sabías que el que escribió este cuento, George Orwell, como ya sabías, como te había comentado, lo hizo hace mucho, mucho tiempo, cuando en el mundo pasaban cosas muy locas? Habían países donde un solo señor mandaba y no dejaba a la gente pensar ni hacer lo que quería. Es como si a ti te prohibieran ladrar a las ardillas, porque sí. Orwell escribió este cuento para contarnos que a veces cuando la gente se rebela contra los que mandan, las cosas pueden salir muy mal. Aumenta la probabilidad que a veces los que se quedan con el poder terminan siendo igual o peores de los que antes estaban. Es como si los perritos se rebelaran contra los humanos, contra nosotros, para tener más premios. Pero al final, los chihuahuas se quedaran con todos los premios y no les dieran nada a los demás. Sería muy injusto, ¿no? Bueno, pues Orwell quería que la gente se diera cuenta de eso y que luchara por la verdadera libertad, donde todos fueran iguales por igual. ¿Mm? Prácticamente, Eric Arthur Blair o George Orwell, como ya bien sabes, escribió este cuento en la década de, o esta historia, en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. El propósito principal de este autor era realizar, de cierta manera, una crítica satírica a la Revolución Rusa y al régimen estalinista en la Unión Soviética. Orwell buscaba denunciar la corrupción del poder y cómo estos ideales revolucionarios pueden ser traicionados, dando lugar a una nueva forma de opresión, lastimosamente. Ahora, mi pequeño amigo, voy a hablarte de una señora llamada Gloria Álvarez. Esta señora tiene un enfoque similar al enfoque que quería demostrar George Orwell en este cuento, La rebelión en la granja. Me gustaría contarte por qué, cuáles son estas similitudes. Gloria Álvarez, para empezar, es una politóloga y una comunicadora guatemalteca que se ha destacado por muchas cosas por su postura crítica hacia el socialismo y el populismo en América Latina. Mira que Orwell, que te había comentado que ese es su nombre artístico de Eric, tanto Orwell como Álvarez critican los sistemas que consideran opresivos. George Orwell lo hace con el totalitarismo comunista, mientras que Álvarez se centra más que todo en las ideologías de izquierda en América Latina. Este cuento, La rebelión en la granja, muestra cómo el lenguaje puede ser manipulado para controlar a la población. Es un tema que también de hecho preocupa a esta señora, quien a menudo denuncia lo que percibe, lo que observa como la manipulación del discurso político, sobre todo. Un tema central en la rebelión en la granja es la importancia de la libertad individual. Y de hecho Álvarez también suele enfatizar mucho en la defensa de las libertades individuales y economistas. Ahora me gustaría hablarte de cuál es la idea central del libro. Por esa razón, creé para ti un cuarto poema. Dice así: los animales se alzan, libres al fin. Del hombre se libran un nuevo amanecer. Pero el poder tienta, el sueño se quiebra, el fuerte domina, la igualdad se niebla. La granja cambia, pero ¿es la libertad la que gana? Te lo diré en otras palabras. La historia nos muestra cómo el poder puede cambiar a las personas. Los cerdos, que al principio querían lo mejor para todos, terminan volviéndose igual o peor incluso que los humanos. Empiezan a aprovecharse de los otros animales, a darles órdenes y a vivir con lujos. Y al final del cuento, al final, la granja termina siendo un lugar donde muy pocos mandan y muchos obedecen. Como al principio, nada cambió. El mensaje del libro es que hay que tener mucho cuidado con el poder, porque a veces
Incluso las mejores intenciones pueden torcerse y llevar a la opresión. Ahora, Danitos, ya para finalizar, ya sabes que tienes 7 años, ya estás muy grande. Así que este libro no solamente es para las personas, también es para ti, para los perritos en general, sobre todo de tu edad. Este libro es importante porque nos enseña cosas muy útiles para la vida. Por ejemplo, nos enseña a ser inteligentes. Nos muestra que no debemos creer todo lo que nos dicen sin pensar. Como cuando te digo que no te comas mis zapatos y tú lo piensas 2 veces. ¿Cierto? Nos enseña sobre el poder. Nos explica cómo el poder puede cambiar a las personas, a los perritos, incluso a las que al principio son buenas. Nos enseña a ser justos, nos recuerda que todos merecemos ser tratados bien y que nadie debe aprovecharse de los demás, como cuando compartimos tus juguetes, ¿cierto? Eso es bueno. En resumen, Tanitos, este libro nos ayuda a ser mejores ciudadanos, a defender nuestros derechos, a construir un mundo más justo. Es como un manual para ser un buen perrito y un buen humano sobre todo. ¿Te has preguntado quién debería leer este libro? En mi opinión, este cuento es perfecto para que lo lea cualquier persona con cierta madurez o cualquier individuo con cierta madurez para comprender sus implicaciones. Por ejemplo, tú ya tienes 7 años, ya eres todo un adulto. Ya puedes leer este libro con la conciencia que se merece y con la madurez que necesitas. Por ejemplo, los jóvenes deberían leer ese libro porque es una excelente introducción a conceptos como política, poder, ideología, historia. Les ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a cuestionar la información que reciben. De hecho, los adultos tampoco se quedan atrás. A los adultos también les recuerda la importancia de la vigilancia de la ciudadanía. También están los líderes y aspirantes a líderes. Considero que de hecho es una lectura obligatoria para cualquier persona que aspire a ocupar un cargo de poder, que a pesar que sea contado como animales de granja, es perfecto porque muestra los peligros de la ambición desmedida, que se sale de las medidas, y la traición a los ideales. Y también estaría cualquier persona interesada en la psicología. Este cuento, este libro explora las motivaciones y debilidades humanas como la ambición, la codicia, la credulidad y el miedo que pueden llevar a la corrupción y a la tiranía. En resumen, mi pequeño Thanos, este cuento, La rebelión en la granja, es una obra universal que ha llegado a trascender edades, profesiones, ideologías, que esta lectura es valiosa para cualquier individuo, cualquier persona que desee comprender mejor el mundo que lo rodea y contribuir a la construcción de una sociedad mucho más libre y sobre todo una sociedad mucho más justa. ¿No crees? Ahora, mi pequeño amigo, ahora para terminar esta historia, imaginémonos por un momento un final alternativo, que el final que estaba estipulado se cambie. Cambiémoslo para que al final esta historia termine como un final feliz. Imagínate que los animales aprenden que la verdadera fuerza está en la unión. Después de la rebelión, después de que lograron, digamos, que expulsar al humano, al granjero, deciden que van a ayudarse entre sí sin importar las diferencias entre especies. Por ejemplo, los caballos más fuertes ayudan a los más débiles. Las gallinas comparten sus huevos, no son egoístas. Los cerdos usan su inteligencia para organizar el trabajo de todos, sin llegar a mandar. Son líderes, pero sin llegar a la tiranía. Y cuando Napoleón intente acaparar el poder, intente apoderarse del poder por su ambición, los otros animales unidos le van a recordar los principios de la rebelión. Les dicen que todos son iguales y que nadie tiene derecho a aprovecharse de los demás, nadie. Y al final, la granja se convierte en un ejemplo de cooperación, solidaridad, donde todos los animales viven felices y en armonía absoluta. Y así, mi pequeño Thanos, termina este cuento. Espero te haya gustado mucho y ya puedes irte a dormir. Dulces sueños.